Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Son las 11 de la noche y 8 minutos de este jueves. Y durante la tarde de hoy se confirmó la muerte de una guaguita de 9 meses. Ya le contaré más, pero escuchemos estas declaraciones. Son balas locas, son balas asesinas. No tiene perdón de Dios lo que hizo. Le cayó a una guagua de 9 meses que estaba durmiendo en su hogar. No tiene perdón de Dios. Cooperemos también con lograr encontrar y dar datos de este homicida. Quienes nos estigmatizan son los delincuentes. Nosotros estamos contando lo que sucede en la comuna de La Pintana y vamos a seguir luchando y no vamos a bajar los brazos, porque esta pelea la tenemos que ganar. Como decía el vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, esta guaguita de 9 meses en la madrugada recibió una bala loca en su cabeza. No sé si es la bala, la locura, somos nosotros, el ser humano, el que dispara. La bala no puede ser loca. Loco es quien dispara, y quien dispara así sin saber a dónde va a llegar. Bueno, es una guaguita que dormía con su madre. Uno se imagina un lugar más seguro que en una casa de noche, durmiendo con su madre. Esto ocurrió en la comuna de La Pintana, lamentablemente, que ayuda además a estigmatizar una comuna que ya lo pasa muy mal, que ya la tratamos muy mal, y además estigmatizada por esto. Toda la comprensión a la alcaldesa Pizarro, que ha estado aquí contándonos lo que significa liderar una comuna como esa, con menos índices de carabineros, por habitante, menos áreas verdes, menos calidad en la educación porque le distribuimos menos recursos, con menos anchos de las calles, con menos infraestructura vial. Bueno, entonces aquí están los resultados, pues. Este lactante llegó en estado de extrema gravedad al hospital Sotero del Río, donde intentaron estabilizarlo, pero ante una complicada situación falleció. La tragedia quedó al descubierto luego de que los padres de este pequeño Baltasar escucharan un estruendo en su domicilio en la calle Teniente Cruz. Al ver a su hijo, notaron que tenía un hilo de sangre en la cabeza. Bueno, de inmediato lo trasladaron al centro asistencial que le mencionaba, más cercano. Luego fue derivado a Puente Alto, al Sótero, y tras conocerse lo sucedido, la alcaldesa, bueno, que murió, que efectivamente era la peor sospecha, que era un balazo. La alcaldesa Claudia Pizarro presentó una querella criminal por el delito de homicidio frustrado contra quien resulta responsable por el impacto de bala a este menor. Me temo que no vamos a saber quién es. Me temo que el que disparó no sabe que hizo esto. Que eso es lo más terrible. Que es peor incluso que un disparo directo, que ya es terrible. Me temo que el que disparó no tiene conciencia de lo que produjo. Porque hay veces que andan estas bandas en muchas partes, no en esa comuna solamente, en todas. Andan, bueno, es su código, a balazos. Bueno, en tanto, las autoridades de gobierno condenaron este hecho y solicitaron a los vecinos dar cualquier tipo de información sobre los posibles autores del disparo. El presidente Piñera, en tanto, a través de su cuenta de Twitter, envió sus condolencias a la familia de Baltasar. Las condolencias, no trato de corregir, ni muchísimo menos al presidente, las condolencias no son solo a la familia de Baltasar. Porque ¿quién de nosotros no es víctima de esto? ¿A quién no le duele Baltasar? ¿A quién no siente rabia, vergüenza, indignación? No solo porque uno pueda proyectarse que le toque un hijo de uno. No, por Baltasar. Un niño que ya, discúlpenme, estaba destinado a tener un destino en la mitad para abajo de las posibilidades. Estoy hablando de probabilidades, de las posibilidades de un futuro con los recursos que Chile es capaz de producir, además. Probablemente Baltasar tenía ya bastantes condenas por el lugar donde nace, porque lo estigmatizamos, porque lo encerramos en guetos. Pero además a esta familia le toca que le matan un hijo de una bala loca. Todo es indignante, no solo para condolecerse a esa familia, nos condolecemos todos. Nos han matado a un hijo, nos han matado a un niño. No le mataron a un niño a la familia de Baltasar. Nos han matado a un niño. Y estas son cosas que debería haber 3 días de duelo. No solo por los hombres y mujeres famosos que dan mucho a la patria. Baltasar no se nos puede olvidar. Vamos a la pantalla.
Otra de los temas que está dando vuelta, que es muy importante, tiene que ver con nuestra arquitectura institucional. Anoche lo hablamos con el abogado Jorge Correa. Es esta pugna que latente entre un poder del Estado que es, bueno, no es la Corte Suprema en sí, es el Poder Judicial, pero entre la Corte Suprema, que de alguna manera amenaza con que ellos tienen la última palabra en materia constitucional, y el Tribunal Constitucional, quien, por ley, tiene que determinar qué ley es o no constitucional. Bueno, y una colisión en curso. Un choque de trenes, se ha dicho. Jorge Correa anoche, que es un especialista aquí mismo, dijo, este es un choque de trenes, sí, pero no lo estamos viendo a 2 kilómetros. Nosotros vamos arriba del tren. Si hay un choque de ese nivel, vamos a sufrir todos. ¿Usted cree que es necesario modificar la Constitución? ¿Tú crees que es necesario modificar la Constitución, sí o no? En una de esas los expertos dicen que no tiene que ver con materias constitucionales, que la Constitución ya establece quién tiene la atribución para determinar la constitucionalidad de las leyes. Es decir, que no habría por qué modificarla. Habría que interpretarla bien y respetarla probablemente, pero ahí está planteada la pregunta. Nos vamos a la mesa. Tenemos un invitado internacional, un invitado que nos viene a hablar, que nos viene a sacar de la caja. Es un banquero. Es un banquero, Joan Melé, ¿está bien pronunciado? Perfecto. Catalán. Es el banquero catalán, presidente de la Fundación Dinero y Conciencia. Decide fundar Triodos Bank en España. Muchas gracias por estar aquí, Joan. Un placer. Que nos cuentes qué es esto de la banca ética, por qué tenemos que llamarle banca ética, acaso en exclusión el resto de la banca no es ética. Bueno, yo no puedo juzgar a la otra banca, ¿no? Pero voy a decir por qué la gente nos llamó banca ética, ¿no? De hecho, el banco que trabajé, Triodos Bank, es un banco que primero nace en Holanda en el año 1971 por un grupo de personas que se preguntaban qué podríamos hacer para que el mundo esté mejor. Hay gente pues, que crea escuelas, hospitales, ONGs, pero ¿por qué no un banco? Pensando que el dinero es poder, ¿por qué no utilizamos ese poder de manera positiva, financiando proyectos que sean buenos para la sociedad y no financiando aquellos proyectos que pueden dar mucho dinero, pero que no respetan al medio ambiente ni a las personas? Entonces esto nace en el año 71, primero como una fundación, y en el año 80 ya como banco, definiendo muy bien los criterios de en qué se va a invertir y qué no, pero sobre todo un concepto de transparencia. Yo a veces tengo que explicar a la gente, decir, oye, los bancos no tienen dinero, no. Gestionan nuestro dinero, claro, es nuestro. Captan y prestan. Claro, pero parece que ellos sean los propietarios. Yo tengo 42 años de experiencia bancaria. Jamás me ha venido un cliente a preguntar, Joan, si yo te traigo mi dinero, ¿qué vais a hacer con él? Es una pregunta importante. O sea, ¿a quién va a servir mi dinero mientras yo no lo uso? Déjame ir a una cosa que es anterior, que es de la esencia de un banco, que son las tasas de interés. ¿Ustedes cobran y prestan y trabajan con tasas de interés de mercado? Sí, pero según qué operaciones, por debajo de tasas de mercado. Por ejemplo, cuando estamos financiando un proyecto social o un proyecto que es bueno para la sociedad, ajustaremos las tasas de interés a lo que ellos realmente puedan pagar. Tasas tienen que ser de mercado, no puede haber grandes diferencias. Bueno, déjame ser de abogado del diablo. ¿Quién te pone plata? ¿Quién te da plata? A ver, opera de la siguiente manera. Yo tengo un ahorro, un dinerillo, y lo pongo en el banco para que me den un interés. Y tú lo prestas y cobras un interés. Si a mí me cobraste 0,1, tú cobras 0,2. Tiene que haber un margen. Porque tiene que haber un margen para que se financie el banco. Si tú prestas a tasas más bajas, me imagino que captas a tasas más bajas. ¿Quién te da plata? ¿Quién te no deposita? Necesariamente. ¿No? No necesariamente. A veces sí, a veces no, depende del momento. De negocio. Pero ¿cuál es la diferencia? Los costes de estructura. Ya. En cualquier banco, lo más caro es la estructura salarial piramidal. O sea, yo he visto bancos, no voy a dar nombres, en Latinoamérica, en que el 5% o el 10% de los directivos pueden ganar 100 o 200 veces más que el resto del equipo. La diferencia de salarios entre el que gana más y el que gana menos puede llegar a 1.000 o 2.000, que también lo he visto. Pero claro, esto supone unos costes impresionantes, o también he visto despachos cuya decoración ha costado $500.000 y cosas de este tipo. Esto está contenido, por tanto podemos ser efectivos conteniendo el gasto y valorando sobre todo aquellas operaciones que van a aportar valor a la sociedad. Y hemos conseguido también captar dinero. Ahora hablo de España, ¿eh? Ahora ya no estoy en aquí, ¿no? Estamos aquí desarrollando un modelo diferente, pero basado en esta imagen, o sea, es la misma imagen, pero es un banco diferente. Personas que han puesto un depósito de 1, 2, 3, 5 millones de euros
sacándolo de un banco que les pagaba más. Porque la gente, ha llegado un momento que la ética está cotizando en el mercado más que el tipo de interés. La gente dice, yo quiero saber a quién sirve mi dinero mientras yo no lo uso. Claro, la gente dice, no, yo el que me pague más. ¿Pero haciendo qué? Bueno, ese es el cambio estructural que buscan, ¿no? Claro. Es decir, que alguien, despertar la conciencia. Que alguien sea capaz de que si por 1 millón de euros me pagan un 1%, yo sea capaz de ese 1 millón de euros poner lo que me paga 0,8% o 0,7%, pero que me dé tranquilidad que se están financiando proyectos socialmente responsables. Ese es el modelo. Esta es la idea, es decir, no hay una disociación entre lo que yo pienso y siento, mis valores, y luego lo que me da el dinero. Porque a veces parece que el dinero es como si fuera otro mundo. No. O sea, yo no puedo permitir que mi dinero financie comercio de armas, por decir algo, ¿no? O empresas que están contaminando, o empresas que discriminan a la mujer, o que no respetan derechos humanos, que esto está pasando. O sea, en economía solo ha sido dinero, beneficio, crecimiento. Ya bueno, pero ¿qué mundo tenemos hoy? O sea, tiene que venir una chica de 16 años, Greta Thunberg, a llamar la atención de las Naciones Unidas, decir, ¿pero qué estáis haciendo? O sea, destruyendo la tierra, la desigualdad crece en el mundo. El año pasado el informe del Foro Económico Mundial mostraba que el 1% de la población acumula más riqueza que el 99% restante. Y la pregunta, ¿es necesario esto? O sea, lo estamos pagando en inseguridad social, en malestar. ¿Por qué no buscamos un modelo sostenible? No digo un modelo comunista, todos igual, no, esto no, yo no lo voy a defender. Pero un poco de sensibilidad. Se pueden hacer las cosas de otra manera. Y lo hemos mostrado con un banco europeo que ha tenido un éxito espectacular, que lo están estudiando en las escuelas de negocios, porque parecía que el mercado solo permitía... No. ¿Y el banco, este Triodos Bank, es un banco rentable? ¿Es un banco que obtiene beneficios? Pero ya digo, ahora no estamos aquí desarrollando. Es un modelo que estamos haciendo aquí, que es a imagen y semejanza, muy parecido. Aquí estamos con la plataforma Doble Impacto. De momento no es un banco todavía, es una plataforma de financiación en Chile. En Chile, Sí, de momento en Chile. Doble Impacto. Si lo quieren consultar, tenemos la web dobleimpacto.cl. Allí verán, pues estamos consiguiendo financiación de empresas. No somos banco, lo aclaro. Es una plataforma de inversión en la que tenemos 1.300 inversores y estudiamos los proyectos financieros como si fuéramos un banco. Cuando están estudiados, vemos que son viables y se aprueban, lo ofrecemos a la base de inversores que lo financien directamente. O sea, de momento financiamos como crowdlending y fondos de inversión. Pero la intención es ya próximo año, si todo va bien, pedir licencia bancaria. Para tratar de hacer la analogía con los fondos de inversión tradicionales, a quien pone plata en su fondo para que ustedes vayan a invertir, ¿qué tasas pueden esperar de retorno? Pues muy parecidas, incluso a veces superiores a las de un banco. Entren, por ejemplo, yo prefiero que miren la web, porque claro, no es estándar todo igual, depende de las operaciones. Tú me dices que estás entregando o ofreciendo una rentabilidad promedio al mercado, y tú me dices que estás financiando proyectos transparentes, socialmente responsables. Bueno, aquí a la salida del canal vas a tener una fila de inversores que van a querer poner dinero. Es que la vamos a tener, espero, porque las personas cuando lo descubren, y descubren el gran éxito que tuvimos en Europa, es porque además recuperamos un poco el oficio de banquero. ¿Qué quiero decir con esto? Aquel experto que entiende, que sale a la calle, que comprende, que ve si algo es viable y no lo es, pero es que además nos hemos rodeado de expertos en cada uno de los sectores que financiamos, que son 3, aprovecho para decirlo. Bueno. Financiamos todo lo que tiene que ver con cultura, educación, con desarrollo social y con medio ambiente. Esto a la vez se divide en casi 150 subsectores. Pero tenemos expertos. Allí donde a lo mejor un banco no entraría porque no lo conoce, le da miedo o le parece que hay riesgo, nosotros sabemos que se puede entrar sin riesgo. Entonces, ahora aquí en Chile ya se han financiado más de 200 operaciones por más de 13 millones de dólares y estamos en fase todavía inicial. No ha habido ni un impagado, está todo al día. Esto es un éxito, o sea, se trabaja muy bien. ¿Cómo es la cultura del pago en este mundo? En primer lugar, sí, se ajusta el préstamo a las necesidades del cliente. Lo digo porque si viene un agricultor que acaba de comprar tierras para ampliar y le vas un préstamo, no le vas a decir el mes que viene comienzas a pagar, porque no has sembrado todavía. Son 3 años que no da la producción. O alguien que hace cine, por ejemplo, en España financiamos mucho cine. Tú tienes que entender cómo funciona el cine. Tengo que rodar, tengo que producir, tengo que montar la película, tengo que distribuirla. O sea, los pagos se acordan de acuerdo en el proceso de producción y desarrollo. Y las tasas de interés muy ajustadas. ¿Operan en mercados más riesgosos ustedes? No, riesgoso para el que no lo conoce. Ya. Claro, yo había trabajado en la banca tradicional 30 años. Teníamos prohibido financiar al sector social porque lo consideraban de riesgo. Pero si tú lo estudias,
¿Es riesgo o no es riesgo? Depende. No, no es más riesgo. Claro. Es conocerlo. Empieza a madurar la economía hacia, no sé cuantitativamente, pero en lo cualitativo empieza a madurar la economía hacia sectores donde se valoriza lo trazable, lo limpio, lo responsable. Chile, no sé si tú has escuchado hablar, está el concepto del cobre verde. No es que el cobre se pone verde, ¿no? Sino que es un cobre que es responsable ambientalmente. Y muchos están diciendo, con justa razón, que o nos preparamos o el día de mañana no nos van a comprar nuestro cobre si no somos responsables. Claro. Eso habla de un cambio fundamental en la forma de producir. Tiene mucho que ver con lo que estás hablando. Totalmente, y además especialmente en la juventud. O sea, hay jóvenes que están dejando empresas en las que trabajaban. Me encontré un caso en Guatemala espectacular, una mujer que acaba de dejar una multinacional en la que ganaba $60.000 al año y se fue a una empresa a ganar 24.000, pero tenía propósito. Trabajaban en equipo, eran creativos. Entonces, los jóvenes están exigiendo responsabilidad. Yo llamo que está viniendo un tsunami, pero es un tsunami de conciencia. Como todo tsunami, no lo ves hasta que lo tienes encima. Las empresas que no hagan caso a esto, muchas van a quedar borradas del mercado. ¿Cómo hacerlo para que esto no sea una moda, sino que sea... que haya consecuencias? No, no es moda. No es moda, pero que quien lo adopta no lo adopte solamente por moda, sino por convicción. Sí, no es moda porque digo, el banco en el que yo trabajé viene del año 71, o sea, como moda habría pasado. Es al revés, como que es algo real, se ha extendido. Chile en este momento está liderando Latinoamérica. Eso, ¿cómo ves a Chile respecto a nuestro barrio en esta materia, en esta toma de conciencia? Porque Chile, en primer lugar, tiene una estabilidad económica que no tiene el resto de Latinoamérica. O sea, es así. A pesar de que cuando yo vine, empecé a venir hace 7 años, me invitaron primero a dar conferencias y luego ya me pidieron que me vinculara con el proceso, dejé el banco en España para acompañar el proceso en Chile y ahora en el resto de Latinoamérica. Me decían, Joan, aquí lo vas a tener difícil porque la gente no confía en nadie, va a ser muy complicado. A mí cuando me dicen esto, yo me animo porque digo, mira, me dicen lo mismo que en España. Y en España fue un éxito brutal. Sí que la gente confía, pero la gente necesita ver que el que te está hablando es creíble. Si yo estuviera vendiendo algo, a los 5 minutos la gente te pilla. Pero si ves que lo que dices es auténtico, que es tu vida, que estás comprometido, la gente se da cuenta. Aquí hemos conseguido ya captar casi $5 millones de personas que han puesto capital a cambio de acciones cuando el banco exista. Es decir, bonos convertibles. Más confianza es imposible. O sea, yo veo Chile muy bien preparado para esto. Joan Anthony Melé, ¿dónde puede conectarse alguien que le interesó tu proyecto, ya sea como para pedir un financiamiento o aportar como... Además se puede entrar con pequeñas cantidades, que entren en esta página que has dicho, dobleimpacto.cl, verán, además es muy bonito verlo, el tipo de empresas que hemos financiado, culturales, sociales. Es bonito porque sabes que tu dinero que has puesto allí, sea poco o mucho, está repartido allí. O sea, estás ayudando a que el mundo se desarrolle sin ningún sacrificio. Yo no digo donar dinero. Esto es una fase superior. Es decir, mi dinero, mientras yo no lo uso, que sirva para desarrollar la sociedad. Es que es entusiasmador de tan sencillo que es, ¿no? Es solo poner conciencia. Y en la página de dobleimpacto.cl verán todos los ejemplos y podrán invertir. Allí dice cómo hacerlo. Yo lo recomiendo, aunque sea igual, una cantidad pequeña, de lo que quieran. ¿Desde cuánto? Pues mire, sería el equivalente aproximadamente de $1.000, no, si no en pesos, no sé. Sí, 700.000 pesos. Sí, o $1 millón, $1 millón de pesos. $1 millón de pesos podría empezar. Y la gente empieza con pequeñas cantidades para probar, como que es seguro, no ha fallado ni una sola operación de las 200. La gente dice, ¿esto es seguro? Claro, somos profesionales. Entonces, se animan y ponen más. Joan Melé, te agradezco mucho por venir a contarnos este proyecto y entusiasmarnos a ver si entramos a ver y alguien se entusiasma en casa. Pruébenlo, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa, pero antes nos dejamos con la pregunta del día. Se está pugna entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. ¿Estimas que es necesario modificar la Constitución? El 88% cree que sí, el 12% cree que no. Me late que la respuesta está yendo al tema constitucional, que ha sido materia de discusión en los últimos años, y no respecto de esta pugna en particular. Pero ahí está la respuesta, 88 que sí, el 12 que no. Pausa y volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública y nos acompaña José Tomás Vicuña, que es director del Servicio Jesuita a Migrantes. José Tomás, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías, gracias. Pon el libro, José Tomás, porque viene con un libro fresquito aquí, Migración en Chile,
evidencias y mitos de una nueva realidad. Estamos en torno al 8% de nuestra población de migrantes. ¿Esa es la cifra más actualizada que escuché hoy? Sí, la de diciembre del 2018 fue 1.250.000, que es 7%, y con los ajustes que ha hecho el propio Ministerio de Interior es en torno a un 8%. ¿Cómo andan en cifras históricas hacia atrás? Ha habido un momento, es de lo más alto esto, ¿no? Sí, a principios del siglo pasado fue un 4%, esta sin duda es mucho, y hay que ver que Chile vivió un proceso bien único, en el sentido que en 5 años se triplicó la cantidad de personas migrantes, se diversificaron los orígenes y también se radicaron a lo largo del territorio. Más del 60% está en la región metropolitana, pero por el censo de 2017 vemos que en todas las comunas de Chile hay al menos una persona migrante. Bueno, y es cosa ver en la familia, un día domingo, cualquier día de la semana, quién nos saca el tema de la migración o alguna situación que pasó. Está en nuestra sobremesa, está en nuestra cotidianidad. Tenemos muchos vínculos laborales ya con personas de otros países. Pero también genera roces, fricciones, porque es como cualquier cosa que es novedosa, ¿no es cierto? Desconfianza en alguno, alegrías en otro. Pero ¿cómo ves tú, que miras desde un poquito de arriba, que recibe Chile a estos nuevos migrantes? Yo sé que es matizado, pero sí, tratar de sacar un promedio general. ¿Cómo nos estamos comportando según lo que tú pensabas que podía ser? Si uno ve en términos generales, o sea, el hecho de que hayan llegado 800.000 en 5 años podría haber provocado algo muy grande, y la verdad uno ve que no. O sea, el mismo Banco Central dice que han hecho crecer la economía. Uno ve los distintos trabajos que se han ido incorporando, en los colegios están entrando, y obviamente hay casos que también han sufrido discriminaciones. Entonces a nosotros en el Servicio de Gestión de Migrantes justamente nos toca ver la realidad más dura. Pero también en el mismo libro, por ejemplo, se ve que hay 100.000 trabajadores migrantes que están sobrecalificados para el trabajo que están elaborando, y ahí hay todo un tema de... Podemos ser un poquito políticamente incorrectos, porque aquí es fácil decir todo por arribita. Aquí hay distintos tipos de migrantes. Los migrantes naturales que vienen porque no tienen buena situación en sus propios países. Y está el caso de Venezuela, que es producto de una crisis particular de un país donde se viene todo quien puede. Cerca de 8 millones de venezolanos se calcula que podrían salir, según estuve leyendo. Sí. Entonces también salen los con mayor nivel educacional hasta los que han tenido menos oportunidades en sus países. Entonces nosotros vemos una inmigración venezolana que no es la típica, ¿no? No es la típica. Bueno, y sin duda, así como hay muchos factores de empuje, también hay muchos factores de atracción. Dentro de los factores de empuje, bueno, crisis política, económica, sociales, pobreza, climáticas. O sea, hoy día cada vez más va a ser más tendiente eso. La otra vez salió un reportaje que 7 millones en el mundo este año habían migrado por causas climáticas. Y los factores de atracción, está la situación política del país, la situación económica. ¿Por qué se vienen a Chile? A veces se pone mucho énfasis en la ley, cómo hace la ley. Mira, la ley de Argentina es bastante mejor que la ley chilena actual, pero en Chile hay empleo. En Chile hay estabilidad política, social. Y dentro de los migrantes también hay distintas características. Ahora, uno puede armar perfiles generales, obviamente... No es habitual, José Tomás, que en los procesos migratorios mundiales lleguen personas de más alta calificación educacional de los países, ¿no es cierto? Se van las personas que en su país están pasándolo realmente mal porque su país no ha sido capaz de darle oportunidades. Sí, y teniendo en cuenta que los más pobres no migran, los más pobres se quedan en su país. O sea, quienes migran son los que tienen la posibilidad de partida, de viajar de Venezuela hacia acá 14 días, pagar ese pasaje, dejar a la familia. Son quienes, dentro del libro también se muestra en el capítulo Juan Bravo de Clapes Buceo, o sea, las posibilidades no solo como de competencias, sino que es muy importante las habilidades y la resiliencia que tenga la persona. Y en eso hay que tener cuidado también con ver, bueno, ¿qué pasa si vienen solo personas con estudios? Viendo que en Chile hay personas que trabajan en el sector agrícola, personas que trabajan en sectores donde quizás se requieren menos estudios, pero que es necesario también tener mano de obra. Y en eso uno ve cómo se han ido incorporando a trabajadores de casa particular, al sector agrícola, al servicio, al comercio, construcción, que son sectores que están queriendo incorporar a personas migrantes. De hecho, nosotros hicimos en el Servicio de Gestión de Migrantes una minuta que le entregamos al Ministro del Trabajo, y uno de los puntos es, bueno, ¿qué porcentaje de trabajadores migrantes debería haber una empresa? ¿Debería ser libre o no? Si uno ve antiguamente había un porcentaje hoy día es 15, por ley. 15% se mantiene, y eso está en duda en el proyecto de ley porque
es un tema políticamente complejo también, mirando el próximo año de elecciones para los mismos senadores, en este caso, votarlo, pero los mismos gremios señalan, mira, debería ser libre porque la verdad son personas. O sea, ¿hasta cuándo va a pesar la nacionalidad a la hora de contratar o a la hora de ir a un colegio o a la hora de presentar? A mí no me presentan como un chileno, pero si fuera quizás extranjero, bueno, de tal país. No, y para tantas cosas somos los campeones mundiales de la globalización y de no preguntar de dónde son las cosas. Para el mercado, para el comercio, para nuestras inversiones extranjeras acá. No les preguntamos de qué país vienen. Vienen inversiones y les aplaudimos. Incluso no preguntamos si son países democráticos, si se respetan los derechos humanos, si se respeta el comercio. Son productos baratos, venga. Con los seres humanos somos aparentemente yo creo mucho que yo siempre he dicho que desmigratizar para humanizar. O sea, una persona es mucho más allá que su nacionalidad. No hay que dejarle, y uno ve cuando hay chilenos en el exterior, nos juntamos a celebrar el 18, distintas cosas, y uno lo pasa bien. Pero, ¿cuánto pesa eso a la hora de trabajar, a la hora de encontrarme? Porque la migración es una realidad que se ve en los colegios, en las empresas, en el trabajo, y finalmente tenerle susto al migrante es tenerle susto a un ser humano. O sea, a veces, hoy día escuchaba una persona migrante que decía, mira, yo casi que soy ya como un dato, como soy migrante, y eso es lo más importante. Soy papá, soy mamá, soy hermano, tengo sueños, vengo porque sufro. Entonces, ¿cómo ahí poder ver? Y ahí puedes ver reglas y legislación, porque no se trata de un buenismo. Tiene que haber legislaciones en la frontera. Hay algunos que los acusan a ustedes de querer abrir la frontera sin mirar de dónde viene, quién viene, como sea, sino que todos adentro, porque este país para todos, que es un buenismo, como dices tú, ¿no? Hay realidades que hay que afrontar, hay leyes que poner y hay normas, ¿no es cierto? Y límites, porque nos han acusado de eso ustedes. Bueno, yo insto a las personas que nos acusan a que nos muestren justamente dónde hemos dicho eso, porque en ninguna parte del Servicio de Jesuita Migrante en particular ha dicho que todos pueden entrar y que sin restricción y frontera abierta. Eso es falso. Eso es falso. Tiene que haber requisitos de la frontera y es más, nosotros apelamos a, en lugar de estar respondiendo cada país por separado, veamos algo regional, si esto es una realidad regional hoy día en Sudamérica. Y por otro lado, la migración, cómo no solo hay que abordarla desde las fronteras, sino que también desde la ciudad. O sea, ayer, por ejemplo, Guarequena Gutiérrez, encargada diplomática de Juan Guaidó acá en Chile, dice, mira, yo tengo mi RUT vencido y sé que me voy a demorar meses en obtener la renovación del RUT. Bueno, eso es ordenar la casa también en la ciudad. La casa no se ordena solo en las fronteras, se ordena en la ciudad y ahí cómo tener un sistema que agilice los procesos. O sea, si yo me demoro 7 meses en entregar un RUT, ahí hay algo malo. ¿Cuáles son, porque tú titulas a Inmigración en Chile, evidencias y mitos, cuáles son los grandes mitos con los cuales transamos todos los días al hablar de migrantes? Primero, antes de responder, yo diría, hay mitos de personas migrantes y mitos de personas chilenas. O sea, no se trata de idealizar a los migrantes y este libro no busca defender la migración. Al contrario, ofrecer datos y hay un relato y contexto. Dentro de los grandes mitos, quizás el gran mito es los migrantes son una carga. De partida, un ser humano nunca es una carga, porque si fuera chileno diríamos, este nos está costando. No, igual hay que acoger a esa persona y ver. Y si uno ve el capítulo de José Tesá, que es el director de la Escuela de Administración de la Católica, que con Bastián, que es un estudiante de Economía, mostraron que el aporte neto de los migrantes al fisco son $1.000 millones. Mira. Neto, es decir, es limpio. Hoy día los migrantes están subsidiando al Estado. Después Báltica Cabieses, que es la más experta en salud y migración. Neto es costo versus beneficio. Costo versus beneficio, lo que nos cuesta versus lo que nos entregan, ganamos 1.000 con los migrantes. $1.000 millones. Ayer Andrea Repeto, que presentó el libro, decía, mira, es más que lo que se quiere en la reforma tributaria. Qué fantástico. Entonces, mira, hay más de $1.000 millones que están ingresando. ¿Ese es un dato oficial o un dato de la Universidad Católica? Sí, de una tesis de Bastián Mari con José Tesá, que es el director de la Escuela de Administración de la Católica. Por otro lado, los consultorios. Hay ciertas comunas que obviamente hay más migrantes en consultorio, no se trata de mentir eso. Pero por otro lado, si uno ve los promedios y también las características de las personas migrantes se enferman menos. ¿Por qué? Bueno, porque viajaron, están en una condición de salud y por otro lado están en una edad entre 15 y 50 años, más del 70%, que son personas con salud. Por otro lado, las viviendas. Hay un capítulo ahí que lo desarrolla la Fundación Techo con la Fundación Vivienda, que muestra que entre el 2002 y el 2018 el total de subsidios habitacionales, menos del 1% fueron a familias migrantes. ¿Sí? Vamos viendo esto desde datos objetivos, mirando que el próximo año hay elecciones, y este sin duda es un tema que va a entrar, como ya entró en las pasadas, y con mitos.
Pero también atendiendo, y eso quiero dejarlo muy en claro, a las personas que rechazan la migración. O sea, hay chilenos que la rechazan y hay que entender por qué. Porque ya viven una vida precaria, porque tienen susto a perder lo poco que han ganado. Entonces ahí hay que ver también en la sociedad eso que no son mitos, son realidades también que experimentan las personas chilenas, porque no se trata de competir con los chilenos o con los migrantes, sino que es como convivir entre ambos. José Tomás, tú habrás escuchado en el lugar donde vives personas que tienen trabajos más precarios, que son justamente las personas que ganan menos, aquellos 50% de chilenos que ganan menos de 400.000 pesos según la última encuesta. Esas personas temen por su trabajo, por precario que sea, temen porque es de lo que viven o de lo que sobreviven. Y muchas de esas personas creen que un migrante le viene a quitar el trabajo. Tú lo escuchas, ¿no? Eso es una realidad. Sí. Cuando te lo preguntan, ¿tú qué les contestas a esas personas de trabajos más básicos y precarios? Bueno, primero escuchar. ¿Por qué ese temor? Si se ha tenido una experiencia, si la misma persona perdió el trabajo. Y también ver, los mismos datos más macro, donde más porcentaje hay de trabajadores migrantes, las trabajadoras de casa particular, que es donde, muestra ahí Juan Bravo también, donde más ha aumentado el ingreso, las remuneraciones. Entonces hay que ver los distintos sectores desde dónde está hablando. Está hablando desde la construcción, desde el servicio, desde el comercio. Y por otro lado, ver, mire, otro dato que ahí se contrarresta es que los que más pierden los trabajos, en general con la evidencia comparada, son los migrantes. O sea, el migrante nuevo tiene más probabilidad de quitarle la pega a un migrante antiguo, más que a un chileno, porque hay un efecto sustituto, tienen características más distintas. Entonces, frente a una persona que tiene susto a perder el trabajo, primero, escucharla, comprenderla, ver la realidad de su temor y, por otro lado, cómo el Estado debiera atender las situaciones sociales de la persona más que las nacionalidades, porque no buscamos en ningún caso que favorezca a los migrantes, sino que hay que ver políticas territoriales y enfocadas en situaciones sociales. Entiendo que la ley de inmigración de Chile es del 75, si no me equivoco, que está muy desactualizada con la realidad del país. Esta nueva ley que se está discutiendo, a tu juicio, ¿cuáles son los puntos más luminosos y los puntos más sombríos? El punto más luminoso es crear un Servicio Nacional de Extranjería, eso es básico, que hoy día no hay. Agilizar los procesos de convalidación de títulos. Hoy día solo la Universidad de Chile está en disputa cuál va a ser el sistema, si son las con más de 6 años de acreditación, las con más de 5, pero hay que agilizar los sistemas de convalidación. Y por otro lado, establecer distintos tipos de visa o la llegada más bien con un RUT, que eso es un buen sistema, pero nosotros creemos, dado lo que hemos visto también en la experiencia, que llegar con un RUT es una muy buena noticia, es una muy buena política eso, pero va a ser insuficiente dada la demanda que hay por venir a Chile. ¿Por qué va a ser insuficiente? Por la misma experiencia que se tuvo con la visa de oportunidades laborales o por el aumento de ingresos por paso no habilitado. Entonces, ¿qué va a suceder con las personas que queden en situación irregular? El proyecto no contemplaba regularizar a esas personas, pero hoy día estuvimos en el Senado, de hecho, en el ex Congreso, y ya se discutió diciendo, mira, hay que tener un mecanismo. El susto es que si tenemos un mecanismo van a ir todos. Mire, la gente no se viene por la ley. No. Pongamos la mejor ley del mundo en Venezuela, la gente no se va a ir por la ley. Pero hay que tener, como Chile lo ha hecho los últimos años, una regularización cada 10 años. Hoy día mismo, si yo estoy en situación irregular, me puedo regularizar presentando un contrato. Y dado que nosotros tenemos migración de distintos países y países con distintas realidades, muy distintas realidades, ¿tú ves que esta nueva ley discrimina por nacionalidad? ¿Permite discriminar? Porque hay algunos que acusan que aquí te tratan distinto si vienes de Venezuela, aquí si vienes de Haití, que son dos nacionalidades muy marcadas, ¿no es cierto? Colombianos también. ¿Eso está bien resguardado, aunque no se permita esta discriminación? Es decir, tú eres de tal país, a ti te pido 3 requisitos. Tú eres de este y tienes tal preparación, a ti te pido un solo requisito. ¿Eso está resguardado? Los principios de ley son muy buenos y muy buenos en la declaración, pero hay que ver en la práctica, porque al final algo malo que puede tener este proyecto de ley es que va a depender del gobierno de turno. Y esto necesita ser una política de Estado. Claro. Porque justamente si nos vamos peleando de cada gobierno lo que hizo, lo que no hizo, al país le va a hacer mal. Y ahí es los resguardos que hay que tomar para que no sea ni para uno ni para otro extremo, sino que tener una política transversal de Estado, y por eso ahora se está discutiendo en distintas comisiones en el Senado para verlo más ampliamente y decir, fijemos una política
a largo plazo y no según quien esté en el gobierno. ¿Dónde pueden encontrar este libro las personas que se interesan por él? En las principales librerías del país. Es un libro de LOM, entonces también pueden llamar a LOM. Está ya en distintas regiones, en Antofagasta, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Concepción y en Santiago, en las principales librerías de la capital también. Ya está. ¿Ya está? Ya está. Ya, pues así que mucho dato, mucho estudio, mucho cuadro con actualizaciones hasta... Hay incluso datos del 2019 ahí. La gran mayoría son 2017, que son la CACEN y el censo, pero hay varios datos del 2018 e incluso algunos del 2019. José Tomás Vicuña, del Servicio Jesuita Migrante, muchas gracias por estar aquí en Vía Pública. Muchas gracias, Matías. ¿Me vas a dejar un libro? Sí, un libro, y ahí ver que detrás de todos estos datos hay relatos, hay historia. Acá hay rostros de personas migrantes y chilenas, porque todos somos migrantes, algunos cruzan fronteras. Muchísimas gracias, José Tomás, que esté muy bien. Gracias, Matías. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Inmobiliaria Imagina te invita a vivir una experiencia única en el showroom inmobiliario más grande de Latinoamérica. Con lo último en arquitectura, diseño y decoración a nivel mundial, ubicado en Irarrázaval 1593 Ñuñoa. Conoce sus más de 30 proyectos con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y sé propietario con un dividendo desde los 270.000 pesos mensuales. Y tal como lo dice Marcelo, sé tú también un enamorado de Imagina. Vamos a la pantalla. Y en la pantalla está el resultado de la pregunta que le planteamos. Si crees que después de esta pugna o con esta pugna que se desarrolla, que es latente y peligrosa entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, fuera necesario modificar la Constitución. El 88% cree que sí, el 12% cree que no. Vamos al portal de noticias 24horas.cl. Corra, maestro. Aquí está. MinSal permitirá importar todo tipo de medicamentos desde el extranjero a partir de enero. Esto es una gran noticia. Se genera competencia en el mercado de la salud, de los medicamentos. Déjeme decirle que hoy, y esto es un ejemplo en miles, probablemente a usted le ha pasado, me paró una persona, una señora, una mujer de mediana edad, que me mostró una pulsera porque tenía una enfermedad inmune y que tenía que tener su identificación. Y me decía, yo tomo remedios crónicos, tomo remedios que en Chile me cuestan 106.000 pesos, 108.000 pesos mensuales. Ella podía pagarlos, por suerte, podía pagarlos, y nunca se imaginó una cosa distinta. Eso era su realidad y estaba hace mucho tiempo tomándolos. Por un viaje de trabajo estaba en otro país, se lo voy a mencionar, en España. No tenía su remedio a mano y tuvo que salir a encontrarlo, a buscarlo. ¿Sabe con qué se encontró? Que el remedio costaba 6.000 pesos. 108. ¿Se imagina usted qué explicación razonable tiene eso? Yo al menos no se la encuentro. Ahora, yo no soy un experto, así que probablemente el ignorante soy yo. Se va a poder importar. Bueno, y me decía que lo ha comprado en Argentina también y cuesta 15. En fin, ya, vamos a la temperatura. Temperatura en este momento en la región metropolitana es de 17 grados con 5 décimas. Nublado está el cielo. Para mañana y pasado en la metropolitana tendremos cielos nublados con la máxima probable de 26 grados y para el sábado nublado también, máxima probable de 23 grados. Revisemos otras regiones de nuestro país. ¿Le parece? Ahí está. Calama y Quillón, Calama, región de Antofagasta. Estará el cielo parcial y una máxima probable de 26 grados. Quillón, región de los lagos, al sur de la isla grande de Chiloé. Lluvia mañana. Máxima probable 14 grados. Y ya está todo listo para la celebración de los 10 años del Lollapalooza Chile. Este 2020, el Parque O'Higgins acogerá a más de 100 nombres, los días, o sea, bandas, agrupaciones musicales, los días 26, 27, 28 y 29, disculpe, 27, 28 y 29 de marzo, con artistas de la talla de los Guns N' Roses, Lana del Rey, Travis, Scott and Gwen, Stephanie. Según revelaron hoy los organizadores con el cartel ya completo.
El intérprete de Rich Girl, canción que escuchamos de fondo, debutará en Lollapalooza y seguramente la cantante hará un recorrido de todas las canciones que la lanzaron a la fama con la referente del pop. Esta despedimos vía pública. Muy buenas noches y gracias por venir.